Nos íbamos el fin de semana, o pensábamos que la lluvia no era motivo para cancelar el campamento. De todos modos, apenas iba a hacer el calor suficiente como para que esta fuera nuestra última oportunidad de hacer la acampada de patrulla ese año. Éramos 4 los que avanzábamos a duras penas por uno de los senderos estrechos de la colina, con nuestro equipo limitado bajo ponchos verdes lúgubres yo, Enrique, Toño y Samuel. En ese orden. Estábamos miserables e irritables, excepto Toño. Habíamos llegado a un punto en el que disfrutábamos haciendo sufrir a Toño. Toño era uno de esos chavales a los que meten en los scouts de España solo porque tienen un padre que quiere canguro gratis. Me imagino que la mayor parte del tiempo su madre solo le hablaba a gritos, y la única manera que él conocía de relacionarse con el resto de nosotros era molestándonos, También era el más joven de mi patrulla y el más bajito, así que nos resultaba bastante fácil acosarlo, sobre todo cuando creíamos que él hacía lo posible por ganárselo. Creo que Toño estaba encantado de que el resto de la patrulla ya estuviera al límite, así le sería más fácil sacarnos de quicio. En ese momento, había decidido centrarse en Enrique. Enrique era un auténtico niño bueno, la mayor parte del tiempo era bastante buen deportista y buen estudiante. Estoy bastante seguro de que, con 15 años, nunca había probado el sexo, ni una calada de nada, ni alcohol. Pero le encantaba pegarle a Toño tanto como a los demás. Parecía su único vicio y, francamente, eso evitaba que el tipo me diera mal rollo por ser demasiado perfecto. Desde luego, tenía cara de estar listo para darle una paliza a alguien cuando miré hacia de atrás durante aquella caminata. Enrique dijo Toño. Miré por encima del hombro. Toño había echado a correr hasta ponerse al lado de Enrique como un perrito, porque sabía que, si no, Enrique lo ignoraría. Apenas había sitio en el sendero para que lo hiciera, si se ponía de lado. ¿Qué dijo Enrique? A veces puedo leerte la mente. Toño podía ser raro o comportarse como un crío cuando nos daba la lata. Vale, dijo Enrique. Volví a mirar al frente. Piensa un número. Puedo adivinarlo, canturreó Toño, afinando la voz. Vale, dijo Enrique. Es 30, le dijo Toño. No, eso lo estás diciendo por decir. ¿A que sí? Yo tenía razón, ¿verdad? ¿Verdad? Por el sonido de los ponchos forcejeando, supuse que Toño empezó a empujar a Enrique. Lo haría durante minutos si lo dejabas. A veces incluso podía empezar a frotarse contra tu pierna si fueras otro scout. Aléjate de mí, dijo Enrique. No lo vi, pero era obvio incluso antes de girarme lo que había pasado. Enrique empujó a Toño sin pensarlo, solo queriendo quitarse de encima al crío asqueroso. Y, con lo estrecho y resbaladizo que era el sendero, lo empujó fuera de él. Toño gritó mientras caía por el tramo empinadísimo de la colina, casi golpeando varios árboles antes de que un tocón le enganchara las piernas y se las quitara de debajo. Por desgracia, el tocón estaba solo un poco cuesta arriba de una gran roca de arenisca. Toño fue contra ella de cabeza, con un sonido de crujido fuerte. Me quedé mirándolo medio minuto o así, y por lo que pude ver no se movió ni un poco. Dios mío, dijo Samuel tras un silencio largo que pareció sacudirnos al resto. Vamos a ayudarlo. Sí, dije yo. En aquel entonces, eso significaba bajar corriendo para llevarlo a la casa más cercana fuera del parque. Ya que los móviles para críos aún quedaban a décadas de distancia, intenté empezar a bajar la ladera, pero Enrique seguía plantado en medio. Se volvió hacia mí. Tenemos que decirle a la gente lo que pasó, ¿vale? Samuel se detuvo y nos miró. Enrique lo miró a él. Tenemos que decirles a todos que se resbaló y se cayó. ¿Entendido? Tenemos que ayudar a Toño, gritó Samuel. Y lo haremos, dijo Enrique. Pero primero necesitamos tener claro que vamos a decirles a todos que se cayó, ¿vale? ¿Me sigues? Eso es lo que les decimos a todos. No lo sé, dije yo. Yo no lo vi. Enrique me miró y asintió. Eso parecía suficiente para él. Luego miró de nuevo a Samuel. ¿Tú lo empujaste? Tenemos que ayudarlo, dijo Samuel, desconcertado. Samuel nunca había sido el más listo de la patrulla, pero yo habría jurado que tendría el sentido común de seguir el juego en esas circunstancias. Lo haremos, respondió Enrique, pero primero necesito que digas que vas a decirle a todos que se resbaló y se cayó. Yo asentí con desesperación a Samuel, haciéndole gestos para que le dijera a Enrique lo que necesitaba oír, para que pudiéramos bajar e intentar ayudar a Toño. No, dijo Samuel. Enrique se quedó mirándolo, Vale, dijo Enrique. Vamos. Bajamos deprisa, sin correr, por miedo a resbalar y caer como Toño acababa de hacerlo.
No habría servido de mucho de todos modos, dijo Samuel al cabo de un rato. Aparentemente intentando hacer que Enrique se sintiera mejor, Toño igual le habría dicho a todo el mundo que intentaste matarlo, pasara lo que pasara. Sí, pero eso es Toño. ¿A quién le habría importado? Si el resto de nosotros tenía la historia clara, dijo Enrique. Con la voz plana, pareció acelerar y ponerse detrás de Samuel. ¿Por dónde crees que sería más rápido para...? Enrique agarró a Samuel. Samuel gritó cuando Enrique lo arrastró hasta el borde del sendero. Dilo, chilló Enrique. Di que les dirás a todos que se resbaló. Enrique sonaba más asustado que intimidante, mientras sujetaba a Samuel al borde, como si estuviera listo para dejarlo caer. ¡Que te jodan!, gritó Samuel, y empezó a dar manotazos. Hirió a Enrique más de lo que yo habría esperado por el gruñido de Enrique. Quizá era pura adrenalina. Pero Samuel se zafó de algún modo y empezó a empujarlo hacia el otro lado del sendero, justo contra un cortado. «Jesucristo, dejad de pelearos», les grité. Podría haber estado hablando chino. Di unos pasos más cerca y vi que había asesinato en los ojos de los dos, así que retrocedí. Samuel agarró la barbilla de Enrique y le estampó la cabeza contra las rocas detrás con todas sus fuerzas. Enrique temblaba de verdad, como un anciano con Parkinson. Era como si estuviera sufriendo un ataque de pánico en mitad de una pelea. Aún así, no iba a quedarse ahí recibiendo la paliza de Samuel. Volvió a agarrarlo y lo levantó un poco, como si Samuel fuera un muñeco de placaje, y cargó hacia adelante a ciegas. Con el poncho de Samuel sobre la cara, calculó mal la distancia al borde del sendero y los dos, él y Samuel, rodaron colina abajo. Chocaron contra árboles con ruidos nauseabundos mientras caían hasta una zona más llana. Tuvieron mucha más suerte que Toño. Podía ver sus movimientos y oírlos gritar cuando dejaron de rodar cuesta abajo. Pero ninguno de los dos intentó levantarse. Bajé tan rápido y seguro como pude por el sendero, y luego rodeé para llegar hasta donde estaban Samuel y Enrique. Al principio, los dos gritaban pidiendo mi ayuda, pero, a medida que me acercaba, Enrique se quedó en silencio de golpe. «Tengo las piernas rotas», dijo Samuel en cuanto me vio llegar al sitio donde habían caído. Los huesos, sobresaliendo. Era verdad, su poncho se había plegado y vi el bulto en la parte baja de su pernera izquierda. Por debajo de la rodilla, la sangre se había filtrado por el pantalón, mezclada con el agua de la lluvia. Enrique, dijo Samuel, sin emoción. Su falta de emoción hizo que lo mirara a él, mientras Samuel nos gritaba a los dos. «Creo que me he hecho daño en la columna. No puedo mover las piernas. No las siento», por cómo se le veía el cuerpo retorcido. Eso bien podía ser posible. Yo no entendía entonces cómo Enrique podía estar tan impasible. Pero, en retrospectiva, claro, estaba en shock, si no en negación psicológica. «Vale, chicos, haré lo que pueda por Toño y luego iré a buscar ayuda para todos», dije. Samuel me gritó que eso era lo incorrecto, que debía salir del parque e ir a por ayuda inmediatamente para todos. Con toda mi formación de primeros auxilios, no sabía si alguno de los dos estaba en lo cierto. Pensé que quizá había algo que yo pudiera hacer con el botiquín por Toño, cuya lesión parecía la más grave. Quizá Toño había vomitado y yo tenía que despejarle las vías respiratorias. Tenía que comprobarlo. Intenté tranquilizarlos antes de irme. Samuel me insultó a la espalda mientras yo echaba a correr hacia Toño, y Enrique se quedó en silencio. Corrí hacia el lugar donde había visto la cabeza de Toño golpear la roca. Había pasado por allí en excursiones y campamentos innumerables veces, y conocía esas rocas y esos árboles. Había visto la roca contra la que Toño se había golpeado la cabeza muchas veces, y supe que había llegado cuando la vi, cuando lo hice. Me quedé helado durante lo que parecieron minutos. Toño había desaparecido. No había rastro de que hubiera estado allí, salvo un poco de sangre que se había acumulado junto a la roca donde se golpeó la cabeza. Seguía húmeda y roja sobre la arenisca. Miré alrededor y lo llamé. Corrí un poco hacia un lado y hacia el otro alrededor de la roca. No podía ver ni un indicio de él, ni una huella en el barro, ni una gota de sangre, nada. Noté otra cosa mientras buscaba. Los sonidos parecían ir apagándose. Apenas podía oír la lluvia a mi alrededor. Ni siquiera podía oír mis propias pisadas en los charcos poco profundos del suelo. Ni siquiera podía oír a Samuel, aunque segundos antes sí. Mi propia voz me sonaba amortiguada. Había tenido miedo antes, pero nunca había conocido que el sonido se desvaneciera así. Empecé a sentir algo, no la sensación de cuando te están mirando,
sino la de cuando alguien a quien temes está plantado justo encima de ti. Me giré y no había nadie. Claro, la sensación no aflojó, parecía hacerse más y más fuerte. No había nada que oír, ni siquiera mi propia respiración ni el latido de mi corazón. Eché a correr de vuelta hacia donde había dejado a los otros 2 scouts, tan rápido como he corrido hacia nada en mi vida. Poco a poco pude volver a oír Samuel seguía gritando de dolor y maldiciendo a Enrique. Enrique apenas giró la cabeza para mirarme cuando llegué. Samuel se quedó en silencio después de que les contara la desaparición de Toño. ¿Cómo? Fue lo único que Samuel acertó a decir. Sentí de nuevo esa sensación de una presencia a mi alrededor. Otra vez era tenue, pero perceptible. No lo sé, Samuel. ¿Cómo tienes los brazos? Puedo sacarte de aquí cargándote estilo mochila. Yo le sacaba a Samuel 2 años y unos 18 centímetros, así que sabía que podía cargarlo. Samuel dijo que sí. Fuera cual fuera la presencia que yo estaba sintiendo, él también parecía ser consciente de ella, incluso con el dolor, y no necesitó que lo convencieran de que lo sacaran del parque. Por doloroso que fuera, saqué el botiquín rápido, dejé mi mochila en el suelo y le hice una férula a toda prisa. Gritó cuando lo levanté a mi espalda. «Espera». Y yo preguntó Enrique. Con algo de emoción de vuelta en la voz, miré hacia él. Tenía los ojos muy abiertos y la piel se le estaba poniendo pálida. «Solo puedo cargar a una persona. Te iremos a buscar ayuda lo más rápido posible. Pero ¿y si lo que hizo desaparecer a Toño? Mirando atrás a la Enrique, ¿me cuesta culparlo ahora? Era solo un chaval. Había cometido un error. Con poca o ninguna intención de hacer daño, el tipo de daño pequeño que todos le habíamos hecho a Toño una y otra vez. Y luego vio como toda su vida, sus logros, su futuro, estaban a punto de mancharse por lo que había hecho sin quererle a alguien a quien casi todos considerábamos basura. Reaccionó de forma exagerada, como probablemente muchos de nosotros lo habríamos hecho a esa edad, con poca experiencia y perspectiva. Pero en aquel momento, yo solo lo fulminé con la mirada un segundo, mientras él yacía retorcido e indefenso en el suelo, alzando la mano hacia mí. «Quizá te lo mereces», le dije. Le di la espalda y empecé a sacar a Samuel del parque. Lo siento. No quise hacerle daño a Toño. No iba a soltar a Samuel. Era un farol. Lo siento. Haré lo que quieras si puedes sacarme de aquí. Te daré todo. Por favor, no me dejes solo. ¿Qué fue eso ahí? Hay algo aquí fuera. Vuelve, por favor. Te juro que haré lo que sea. Por favor, vuelve». Su voz se apagó rápido, y el sonido de la lluvia y el dolor de Samuel volvieron a ocuparlo todo mientras yo caminaba. La sensación de esa presencia también se desvaneció. Me quedaba casi 1 kilómetro bajo la lluvia hasta que hubiera una casa con teléfono, y Samuel gemía y se encogía con prácticamente cada paso que yo daba. Avancé despacio, con un progreso frustrante, unos cientos de metros, hasta que resbalé y caí con fuerza sobre la rodilla izquierda. Samuel chilló en mi oído cuando su parte alta del pecho golpeó mi hombro. «Creo que me rompí una costilla ahí atrás. No puedes cargarme así». Yo no sabía si podía haberse roto una costilla y solo empezar a notarlo ahora, pero no iba a discutir. Con todo el cuidado que pude, en mi ansiedad, lo dejé en el suelo sentado y cambié la forma de cargarlo al estilo bombero, para que fuera sobre todo sobre mi hombro. Así mejor, le pregunté cuando lo subí de nuevo. Él volvió ahí a hacer una mueca de dolor mientras yo lo sujetaba. «Sigue doliendo, pero es mejor». Doblamos una curva del sendero y nos acercábamos a una pendiente bastante suave donde estaba el aparcamiento. Yo lo pensé entonces como el final del parque. Samuel empezaba a sentirse más fácil de llevar, así que creí que podría salir de ese bosque. Recuerdo que, como había estado en el parque muchas veces antes y, incluso llevando a otro scout a la espalda de este modo, con él quejándose de dolor sin parar, las cosas estaban volviendo a la normalidad. Fuera lo que fuera aquella sensación que experimenté donde creí que Toño había desaparecido, se estaba yendo. Todo empezó a sentirse tan normal que la idea de que Toño simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido, y de que los servicios de emergencia lo encontrarían pronto, era creíble. Supongo que lo que sentí entonces fue que todo lo que tenía que hacer era sacar a Samuel, y luego sería cosa de los adultos encargarse de todo esto. «Oh», Jesús dijo Samuel de pronto, en voz baja. «Corre, corre, corre, corre». Antes de que pudiera preguntar o girarme para ver de qué debía correr,
Me golpeó tan fuerte como pudo en el costado. Lo hizo una y otra vez, incluso después de que yo empezara a correr. Era difícil correr siquiera unos pocos pasos con un peso tan torpe y pesado. Se volvió más fácil cuando noté algo que ya me era demasiado familiar. La voz de Samuel se fue volviendo más baja, incluso mientras él se sacudía y chillaba de forma más aguda sobre mi espalda. Podría te haber dicho qué era, o haber descrito algo sobre ello, pero en cuestión de segundos quedó tan amortiguado como mis pasos silenciosos en los charcos del sendero. Alcancé el pie de la pendiente. Samuel estaba convulsionando entonces, lo cual sentí como una señal de que aquello de lo que huía se estaba acercando. Seguía golpeándome en el costado, pero más débil y de forma más errática. El camino colina arriba estaba lleno de piedras sueltas y gravilla. Con un tiempo así, era imposible mantener un apoyo firme, pero, por algún milagro, pude correr por él y sostenerlo, incluso mientras él parecía, prácticamente, estar intentando liberarse, y yo estaba temblando. Recuerdo haber pensado que oía algo, tenuemente, luego, algo parecido a un chapoteo, y eso tenía que ser buena señal. A mitad de la subida, sentí una sensación horrible en los pies, se me estaban entumeciendo. Recuerdo no entender por qué, y aún con todo el impulso que había acumulado, mis pies cayeron torpes, como si hubiera resbalado sobre hielo, pero aún así caí de pie. Apenas tuve tiempo de sentir dolor en los tobillos porque también se me entumecieron. Apenas pude dar un traspié hacia adelante antes de que el entumecimiento subiera hasta las rodillas. Entonces mis piernas fueron inútiles. Caí hacia adelante, casi de cara. Samuel se soltó, incluso con sus fracturas. Se dio la vuelta y reptó colina arriba. Yo lo intenté también. Sentía que el entumecimiento había llegado ya a mi caja torácica, pero me arrastré sobre las piedras. Recuerdo perfectamente la visión de Samuel arrastrándose, sacudiéndose y temblando mientras trepaba. Un golpe me alcanzó la parte posterior de la cabeza. Se sintió como si una viga de obra hubiera caído desde una grúa. Mi cara se hundió en el suelo. Las piedras se me clavaron en las mejillas con fuerza suficiente como para romperme la piel. Y, como si hubiera perdido todo instinto de lucha o huida, me quedé allí, tendido como un cadáver que respiraba. Incluso si no hubiera estado entumecido, no tenía energía, ni impulso, ni comprensión de lo que me estaba pasando. Ni siquiera tuve el valor de levantarme la capucha para ver qué ocurría a mi alrededor. No sé cuánto tiempo estuve allí. El entumecimiento se me fue, pero aún así no levanté la capucha. Entraba tan poca luz por debajo de la capucha que podría haber caído la noche y yo no lo habría notado. Mucho tiempo después, la lluvia se detuvo. Mucho más tiempo después de eso, empecé a oír de nuevo. Oí pájaros piando, coches pasando, desde lo que sonaba a kilómetros de distancia. No me moví. Tras un largo tiempo escuchando solo esos sonidos de la naturaleza, oí pasos acercándose a mí. Se detuvieron de golpe y luego se transformaron claramente en los de alguien corriendo hacia mí. «¿Estás bien?», dijo un anciano cuyo nombre no recuerdo. Mientras se inclinaba y me echaba la capucha hacia atrás, levanté la vista hacia él. Con las piedras aún clavadas en la cara, él hizo una mueca al verlo. «¡Cristo, chaval! ¿Qué te ha pasado?». «No lo sé», dije. «Todavía no lo sé. No quiero saberlo. Sé que Enrique, Toño y Samuel nunca fueron encontrados, ni tampoco ningún rastro de nada que pudiera haberlos hecho desaparecer. Aprendí incluso eso a regañadientes, buscar respuestas, demonios. Ni siquiera me acerco hasta los bosques ya. Mantenerme alejado de los bosques no es suficiente. He desarrollado una necesidad de sonido. Siempre después de un minuto sin oír algo, me pongo ansioso. Dormir sin ello es imposible. Si aquello que se llevó a mis compañeros scouts viene a por mí, quiero el máximo aviso posible. Eso me lleva a la razón por la que comparto esto. Últimamente, incluso con música a todo volumen, con gente y conmigo gritando a pleno pulmón, he estado experimentando minutos de silencio en casa, en el trabajo, conduciendo. Cuando he ido de visita, lo he estado experimentando. Han pasado muchos años desde el final de mi último campamento, pero parece que estoy a punto de sentir esa presencia otra vez. Y cuando venga, creo que me hará experimentar un silencio que no terminará jamás.